Hermanos, vamos a abrir la Biblia en los Proverbios que estudiamos los domingos, gracias a Dios. Proverbios capítulo 15. Hoy vamos a leer versículo 31 y 32. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra del Señor. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Leo de nuevo, hermanos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Amén. Amén. Hermanos, los hombres sabios, hablando de los cristianos sabios, siempre van a reprender el pecado, hermanos. Y es lo que normalmente hacen cuando se encuentran con hombres o mujeres o jóvenes o niños necios y pecadores. A pesar de las consecuencias que puedan haber o las represalias a causa de la exhortación o la palabra de amonestación, hermanos, ellos siempre van a tratar de reprender al pecado. Eso es lo que hacen cuando se encuentran frente a una situación en donde un hombre o una mujer o un joven está pecando. Obviamente esta sabiduría que viene por el temor a Dios, hermanos, nos dice que ellos en realidad saben lo que significa el pecado. Por eso lo hacen. Y vemos en su mayoría, hermanos, muchos jóvenes o personas. Bueno, cuando digo jóvenes no digo siempre niños, adolescentes, sino jóvenes, así como yo. La mayoría, hermanos, no quieren pasar tiempo con los padres, no quieren pasar tiempo con los ancianos, con pastores o cualquier otro mentor, porque no aprecian la reprensión. De hecho, esta es una de las cosas por las cuales muchas iglesias modernas de pronto han cambiado su liderazgo para tener un liderazgo un poquito más juvenil, para que así los jóvenes no se vayan de la iglesia. Porque los jóvenes no desean estar con gente que les llamen la atención o que corrijan el camino. La norma de hoy en día, hermanos, es socializar con compañeros, si no son de la misma edad, con personas que aparenten ser jóvenes. Estos son, no sé si tú conoces algunos pastores que optan por vestirse como jóvenes, hablar como jóvenes, para atraer a los jóvenes, y son iglesias grandes en número de jóvenes, donde aparentemente hay mucha salud espiritual, pero es todo lo contrario, hermanos, en la mayoría, porque esto no es lo que la palabra dice. Esta norma de socializar, hermanos, con compañeros de la misma edad o con gente que aparente ser joven, es porque los adolescentes en parte no toleran, hermanos, estar junto a hombres sabios o junto a personas con mayor madurez espiritual, y también porque las personas sabias generalmente no quieren pasar tiempo, hermanos, con personas que no los van a escuchar. Eso es lo que sucede, hermanos. Dice el versículo 32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermanos, este libro de la sabiduría insiste, el libro de Proverbios, insiste mucho en esta lección, en la disciplina, en la corrección, en escuchar la amonestación, hermanos. Y si tú has de ser sabio, tu corazón tiene que ser humilde y abierto para recibir instrucción y corrección. ¿Sabes cómo nos podríamos dar cuenta si en nosotros hay sabiduría por el temor a Dios?
Si tenemos un corazón humilde, escuchamos y recibimos el mensaje, aunque duela, aunque lastime, o aun que provenga con gente que aparentemente sabe menos que yo. Esa es una persona sabia. Y los proverbios hacen alusión a esto. ¿Recuerdas lo que dice el Proverbio 1? Acompáñame, no voy a salir del contexto. Mira lo que dice acerca de los que ya saben, pero quieren saber más o van a saber más. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, son los proverbios, hermanos. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Escucha aquí. Para dar sagacidad a los simples. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Escucha lo que viene el 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, el sabio escucha para saber más, hermanos. Y el que no sabe, escucha, pues para saber. Entonces, algo que nosotros tenemos que buscar, que si bien es, hermanos, impulsado por el fruto del Espíritu Santo, el amor, la paz, el gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, de cualquier manera nosotros buscamos tener un corazón humilde. Te voy a poner un ejemplo literal. Es como cuando un joven o cuando eras niño y de pronto el mentor, ya sea en la escuela, en casa, tu padre o maestro, te reprendía. Llegó un momento en nuestra niñez o adolescencia en donde teníamos dos opciones: o oír o no oír, poner atención o no poner atención. El que ponía atención, hermanos, comprobaba al instante que estaba en un error y valía la pena eso. El que no ponía atención se dio cuenta demasiado tarde, ¿no? La mayoría de nosotros en una adolescencia, yendo más hacia la adultez, dijimos: qué razón tenía mi padre, qué razón tenía mi madre. Y tanto que ignoré, tanto que me hice el sordo. Y nosotros como creyentes tenemos la oportunidad, hermanos, todos los días de la semana que nos reunimos, todos los devocionales que escuchamos, las predicaciones de otros hermanos, tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y recibir consejo, sea lo que sea, y venga de quien venga, siempre y cuando sea de parte de Dios, hermanos. Y esta es la primera lección de la sabiduría. Esta es la primera lección de la sabiduría. Estar abiertos para recibir instrucción y corrección. Primero, hermanos, el estudiante de sabiduría, por así llamarlo, debe reconocer que él no es sabio y debe someterse a la disciplina de la sabiduría. Es algo que nos cuesta mucho trabajo. He insistido mucho en esto, hermanos, los domingos en la mañana. La mayoría de nosotros somos excelentes consejeros, somos excelentes transmisores. Todos, hermanos. De pronto yo tengo oídos pastorales y paso entre ustedes y lo que escucho: no, hermano, tú lo que debes hacer, y mira, hermana, que tú, y la palabra dice, porque esto, y el Señor. Es increíble, hermanos. Todos queremos dar consejo, pero no todos queremos recibirlo. De hecho, me he dado cuenta que cuando estamos en consejería con alguien, me he encontrado la mayor parte del tiempo, hermanos, sobre todo jóvenes o bueno, cualquier persona que va y pide consejo, creo que tiene una buena intención, pero el asunto es que estoy viendo últimamente un espíritu aún más, mucho más notable, que cuando estás dando consejo, quien pidió consejo está dando la respuesta. Y en lugar de hacer preguntas acerca de la situación, te está ahora dando un consejo de la situación. Bueno, no, sí, yo sé también que lo que yo debo de hacer es esto y el otro, porque cuando tú lo haces, pastor, mira que esto. Es increíble. Y lo que está sucediendo ahí no es de que un consejero sea humillado. Lo que está sucediendo ahí, que una persona que pueda adquirir sabiduría y ser edificada no está en la postura correcta. Sucede, hermanos, en los sermones cuando el Señor está hablando, que muchos de nosotros salimos en ocasiones de aquí desnutridos todavía, porque simplemente no recibimos el mensaje como para nosotros, sino volteamos a ver a los demás y decimos: este es para ti. Y qué bueno que el pastor dijo eso, porque le quedó perfectamente bien a la hermana ese disfraz. Y normalmente cuando
nos damos cuenta de ese mensaje, hermanos, no es para el otro, es para nosotros. Pero nuestra autojusticia saca un caparazón, hermanos, tipo armadillo, y ¡pum!, golpea y se va al otro lado. Y nosotros nos hacemos los que no necesitamos. Entonces estamos en una postura como de un muchacho rebelde que no quiere recibir el consejo. Y eso es algo serio, hermanos. Porque de lo que se trataba siempre al abrir el libro de la ley era que la gente estuviera atenta, recibiendo el consejo de Dios. Recibiendo es literal, recibir es como si yo aviento una pelota y tú no vas a quedar así, tú la vas a recibir. Hasta los perros usan la boca para recibirla. Y esta es la lección más importante, o bueno, la primera lección de la sabiduría, que el estudiante de sabiduría, sea cual sea la edad que tenga, hermanos, debe reconocer que él no es sabio y debe someterse a la disciplina de la sabiduría, a la corrección. Si alguna persona rehúsa escuchar la reprensión, no solamente está manifestando despecho hacia la sabiduría misma, hermanos, sino que está despreciando su misma alma. Eso es lo que dice el proverbio. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Hermanos, cuando nosotros tenemos que ejercer medidas de disciplina en algunas personas en la iglesia, por ejemplo, nos damos cuenta quién es sabio y quién no. Los que son sabios soportan la disciplina. La mayoría de los que llevan aquí más de 3 años saben de lo que les hablo. Porque todos, absolutamente todos, hemos pasado por un momento de disciplina en la iglesia. Y los sabios son los que la reciben y saben que es verdad, porque ninguno podría decir, yo no hago eso, yo no he pecado, yo no estoy en esa postura. Y el que menosprecia su alma, hermanos, es la persona que no es sabia. Y el que menosprecia su alma lo podemos reconocer porque menosprecia la iglesia, menosprecia el consejo, menosprecia la predicación, menosprecia la obra, menosprecia el evangelismo, menosprecia el servicio. Es como si fueran no solo las características, hermanos, sino los síntomas. El sabio no sabe nada, recibe, calla, ora, pide, clama. Y cuando es sanado y recibe, llega, el Señor me habló, el Señor trató conmigo. Gloria a Cristo, gracias hermano, estoy en un lugar en donde no estaba antes. Y el necio, el que menosprecia su alma, menosprecia la palabra, menosprecia el consejo, menosprecia el consejero. Y se va. Va a buscar un lugar, no únicamente en el contexto de la iglesia, sino familiar, relacional, trabajo, todo. Va a buscar un lugar en donde no se metan con él. Pero si una persona, hermanos, rehúsa escuchar la reprensión, no solamente está manifestando despecho hacia la sabiduría misma, ese no sería como el problema mayor, hermanos, sino está manifestando desprecio a su propia alma. Podría ser por ignorancia, hermanos, como hoy vamos a hablar. Podría ser por ignorancia, porque aún no han entendido lo que significa que el Hijo de Dios vino a morir en una cruz. Eso es asombroso. Cada vez que te enfríes o cada vez que estés a punto de claudicar o desesperarte, desanimarte, solo recuerda quién es quien vino a salvarte. ¡Wow! ¿Cómo no voy a escuchar el consejo que me va a llevar hacia una vida que adore más a Él? Sería una locura no recibir un consejo que me va a llevar a vivir una vida más entregada a Él. Es bueno, hermanos, recordar esto siempre, porque se trata de nuestras almas, se trata de la eternidad. Creo que una persona así, hermanos, no únicamente desprecia la sabiduría, desprecia su alma y no está evaluando adecuadamente el valor del alma humana, un alma que vivirá eternamente delante de Dios o delante del fuego eterno. Y la exhortación, hermanos, o la disciplina o la reprensión de un pecado, de una actitud negativa, ¿sabes qué es lo que hace? Que el individuo deje de practicar ese mismo mal. Es literal, es la disciplina de un deportista, hermanos. Ningún hombre nace deportista en sí mismo. Levantarse a las 5 de la mañana, hacer sus necesidades, bañarse, desayunar, lavarse los dientes, salir a correr. Ninguno. Todo es por medidas que toma de disciplina o corrección a su carne en pereza. Todos, hermanos.
Los que se preguntan por qué los hermanos hacen más, o cómo es que tú ahora predicas, o cómo es que tú cambiaste. Es el poder de Dios actuando, pero también es el hombre siendo diligente en las cosas eternas, que hace lo que los otros no hacen. Y cuando pensamos en eternidad, hermanos, tenemos que detenernos. Eternidad, ¿has pensado eso? Mi hijo Matías me dice, es que no puedo entender la eternidad, ni yo tampoco. Eternidad, hermanos. Ayer les hablaba saliendo de aquí de la iglesia en la noche a mis hijos acerca del infierno. ¿Cómo es? Es que ¿cómo van a sufrir si están quemándose en el lago de fuego? Le decía a mi niño, es que el lago de fuego no es comparado con lo que en realidad es el infierno. El lago de fuego es para que mentes finitas como las nuestras puedan llegar a entender un poco lo que es quemarse. Y ahí, hermanos, no termina todo. Es aún peor. Y lo que la corrección hace precisamente es librarnos de seguir practicando el pecado que venimos practicando. Donde la escritura es clara, hermanos, el autor de Hebreos es una de las porciones en donde algunos no entienden qué es lo que quiere decir. Por eso hay posturas de aquellos que la salvación es por obras y aquellos que dicen, como nosotros, que la salvación es por sola fe y por gracia de Dios. Porque este pasaje en Hebreos dice, el que continúa pecando deliberadamente después de haber adquirido el conocimiento de la verdad, ya no queda ni un sacrificio alguno por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Habla de práctica. Entonces la disciplina, hermanos, lo que va a hacer es ir en contra de las prácticas pecaminosas para encaminar al individuo a prácticas piadosas. Es una práctica que tú digas, pongo mi alarma 5 de la mañana, 4 de la mañana, depende de tus labores, voy a orar. Decía un hermano, voy a doblar mis rodillas durante horas para después irme a trabajar. Voy a leer la escritura con mis hijos, con mi esposa, todos los días, no importa mi situación, no importa que tenga que levantar pobrecitos de su sueño tan profundo y que duerman otra vez. Orar, leer, poner atención, hacer anotaciones, hermanos, es el alma. Es el alma nuestra, hermanos, y el alma de los nuestros. Lo que sabemos como un devocional que les enviaba en la mañana, que nada de lo que hagamos en el Señor será en vano, hermanos. Nada, absolutamente nada, hermanos. Tenemos que evaluar adecuadamente el valor del alma, hermanos. El alma va a vivir eternamente delante de Dios en el cielo o va a morir en la muerte eterna, y no únicamente morir, sino estar vivo en la muerte eternamente. Y en verdad es una tragedia de tragedias, hermanos, el que uno no considere el alma humana como algo tan insignificante. Es una tragedia el que las personas consideren el alma humana como algo tan insignificante, como un pedazo de polvo en el universo sin propósito. Por ejemplo, la exhortación, hermanos, en los púlpitos, de perseverar en las reuniones, el asistir, no es por ninguna otra cosa, hermanos, sino por el alma de las personas. Porque sabemos que una persona que esté perseverando en las cosas del Señor, hermanos, con el cuerpo de Cristo, va a estar fuerte y va a estar siendo constantemente disciplinada. Hasta que se vuelve el tema de la mayoría de los que permanecen juntos, ¿sabes qué? El Señor. Y si no es el Señor meramente en su escritura como tal, verso a verso, son temas relacionados con la obra de Dios. Medidas, cambios para la gloria suya, hermanos. Y esto es lo que dicen los proverbios. Es una lástima ver que más allá de la preocupación por las almas, los cristianos estén más preocupados por la carne temporal, por pensamientos, hermanos, humanistas o de placer propio, aunque son necesarios, pero son pensamientos en lo que se domina una doctrina hedonista, el buscar siempre el bien para el hombre. Cuando en realidad, si vemos el cristianismo, a veces, en su mayoría, vas a tener que pasar por mal para hacer la voluntad de Dios. No siempre, hermanos, no todo va a ser un martirio de vida, y muchos de nosotros vivimos vidas muy placenteras,
llenas de bonanza, con pequeños problemas que somos tan consentidos que con esas pizcas de problemas estamos hundiéndonos. Y aún mencionamos salmos como: muchas son las aflicciones del justo, porque se me acabó el gas, porque me duele la uña del dedo gordo del pie, y son tantas tonterías. Pero es triste, hermanos, y es una tragedia de tragedias, como te decía, ver que tengamos, o el hombre, hermanos, en totalidad, tenga como algo tan insignificante el fin de las almas, para desechar esta preocupación e ir tras búsquedas necias, temporales, cosas, hermanos, que se pueden terminar hoy mismo y de nada sirvieron. De nada sirvieron. Aun cuando tenemos ideas de hacer esas cosas en sobremanera para poder después hacer las cosas de Dios. Yo conozco muchos así, hermanos. No, lo que pasa es que por un tiempo, hermano, voy a ausentarme porque voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer para después poder tener tiempo o dinero para Dios. ¿Recuerdas qué dice Santiago con respecto a eso? ¿Qué dice, hermano Tony? No digas lo que vas a hacer mañana, a dónde vas a ir, a qué lado, aquello, porque no sabes cuándo esto terminará, no sabes si va a ser posible. No te preocupes por lo temporal, no te asustes por eso, no te aflijas. Tú busca el reino y la justicia del Señor y todo lo demás será dado por añadidura. Dice Mateo 16:26, ¿verdad, hermanos? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Escucha, el contexto de este versículo no es para los evangelistas. ¿Qué le aprovecha al hermano predicar el evangelio y su casa y él se pierden? Una persona que normalmente predica el verdadero evangelio es porque es salvo, hermanos. Es salvo. Una persona que no predica el evangelio debe detenerse y decir: ¿seré salvo? Porque el sentimiento de la salvación es tan grande que tienes que compartirla con los demás, porque sabes el fin de las almas. Y en realidad los ves como muertos en el infierno y compartes el evangelio. Pero este versículo lo que dice es: porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Si ganas todas las riquezas, si obtienes todos los logros, todos los títulos, si tienes la casa más espectacular, el coche más grandioso, la mejor ropa, el dinero más abundante. ¿De qué? ¿De qué te sirve si pierdes tu alma? Y algunos dirán: no, bueno, hermano, pero es que yo tengo cuidado de mi alma. Hermanos, si ponemos en balanza hoy en día y le preguntamos a los hombres, igual nos preguntamos a nosotros: ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más en nuestra vida? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, hermanos, hasta que los hombres y mujeres de todas las edades se humillen a sí mismos y estén dispuestos a recibir reprensión de aquellos que han sido puestos para reprender, sea quien sea, en el momento indicado, hasta que se humillen, hasta que nos humillemos, no habrá ninguna mejora sustancial en el carácter de aquellos que forman parte de nuestras congregaciones. Tenemos que escuchar, aunque cueste trabajo a veces, porque el consejo viene de alguien que probablemente sabe menos que yo, estudió menos que yo, o lo que sea, o es más joven que yo. Tenemos que escuchar. Dios usa, hermanos, lo que sea para hablarnos. Y normalmente usa personas que no llaman la atención. Puede usar a un hijo de un carpintero, de una familia judía, de clase media, baja. Puede usar a un pescador, hermano, sin letra. O puede usar a un hombre con mucho estudio y mucha preparación. Puede usar a quien sea, pero tenemos que afinar el oído y recibir para mí. Así como tú viniste solo, tú te irás solo. Asimismo, Dios te habla a ti solo. A ti solo. Y tienes que ser violento al recibir la palabra. Es para mí. Es para mí, Señor, me hablaste hoy. Qué privilegio que hoy fui a sentarme con mi congregación y el Señor me habló directamente a mí. ¿Te has puesto a pensar eso, hermano? ¿O lo has olvidado? Que realmente vienes a la iglesia, te sientas y literalmente el Espíritu Santo te habla a ti. ¡Qué impresión, hermanos!
Si no habías pensado eso, eso puede ser uno de los motivos por los cuales tú no has apreciado el consejo del Señor a través de las predicaciones. Entonces debemos de humillarnos, hermanos, y estar dispuestos a recibir reprensión, porque no va a haber ninguna mejora sustancial en el carácter piadoso de aquellos que forman parte de la iglesia. Debemos asociarnos con los humildes. Debemos tener cuidado de no juntarnos con otros que le echen más tierra al pozo. Estás recibiendo el mensaje, te pones con otros que no lo reciben bien y entre ustedes se empiezan a contaminar. No, hermano, no recibas tú, es que lo hace por esto. Y te ayudan a sacar la tierra, a meter la tierra al hoyo que ya se había acabado. Ten cuidado, asóciate con los humildes y recibe, y que nadie te robe la bendición, como dicen algunos, de ser reprendido. Que nadie te la robe. Cuando alguien te apoye en tu necedad, dile: no, apártate, Satanás, déjame ser disciplinado, déjame escuchar. Aun cuando no venga en el empaque que yo quiero, en la presentación que yo quiero, en la manera que yo quiero, no te preocupes, toma en cuenta la disciplina del Señor. Hermanos, lo que Pablo presenta en Tito 2, del versículo 1 al 10, se los dejo de tarea, léanlo. Es como una infraestructura donde hombres mayores discipulan a hombres más jóvenes para que sean sabios. Y los que estamos estudiando los martes nos daremos cuenta más adelante que cuando habla de ancianos la Biblia, habla de dos tipos de ancianos: el anciano de edad y el anciano de oficio, pastor. Pero hace alusión a la sabiduría, y Tito 2 del 1 al 10 habla de esto: hombres sabios de cualquier edad, o ancianos, hermanos, o jóvenes. Ellos son aptos, puestos por Dios para enseñar a hombres más jóvenes, no únicamente en edad, sino también en sabiduría divina, para que sean hombres sobrios, serios y prudentes. Y las mujeres mayores, no únicamente de edad, mayores en sabiduría, puede ser una joven, también deben enseñar a las mujeres más jóvenes. De hecho, en el contexto bíblico vemos que más allá de cualquier otra cosa, el ministerio de la mujer en la iglesia, hermanos, más allá que hablar y hablar y hablar, es enseñar piedad a las mujeres. Y los hombres a los hombres. Y este es el sistema, por así decirlo, del discipulado de Dios. Y este sistema incluye a todas las edades en el cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Voy a hacer unas preguntas, hermanos, para que las tomen en cuenta. ¿Qué tan optimista y esperanzador es tu hogar? ¿Qué tan optimista y lleno de esperanza es tu hogar en cuanto a las cosas de Dios? ¿Cómo te sientes cuando hablamos acerca de los logros de los malvados o de la pérdida de nuestras libertades o problemas de pecado? ¿Cómo respondes ante el pecado en tu hogar? ¿Entrelazamos esas conversaciones con la confianza en el Cristo resucitado? ¿Qué tanto tiempo pasas con jóvenes, hombres y mujeres, o con personas mayores y más sabias? ¿Qué tanto tiempo buscas ser discipulado, como Pablo instruye en Tito 2? ¿Y de qué manera nosotros podemos mejorar esto, hermanos, y ver que ocurran aquellas respuestas que vienen en la Escritura cuando trabajamos en esto, hermanos? ¿Estás colaborando para que tu iglesia sea cada vez más parecida, hermanos, a Cristo? Para que meditemos, vamos a orar. Señor, damos gracias, bendito Rey, por tu misericordia y tu amor, Señor, para con nosotros. Gracias por recordarnos estas cosas hoy que estamos a punto de recibir tu consejo. Gracias, Padre, porque
Hemos visto la maldad de nuestros corazones, en nuestra carne, pero también hemos visto, Señor, tu gracia actuando, amado Dios, por el poder de tu Espíritu en nosotros, en una guerra, Señor, que ya está ganada. Y hoy recordaremos que esa guerra ya está ganada, para poder vencer por completo aquello que se opone a recibir consejo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos bendigas, amado Señor, y que nos permitas, bendito Rey, hoy salir distintos a cómo llegamos. Solo, Señor, por amor a tu nombre y para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, bendice a los que en camino vienen, Señor. Amén y amén.